importante para nosotros. Gracias a Dios que pueden convivir y felicitarle unos a los otros. Mientras estamos aquí, pues no estamos allá todavía. Siempre he dicho yo, si no los vemos aquí, nos vemos allá. Amén. Y así es nuestro anhelo, nuestro deseo, que algún día vamos a estar en su presencia. Qué hermoso es adorarle, hermanos. Yo me pierdo en la adoración, es mi anhelo. No hay algo tan personal que adorarle y saber que Él está aquí con nosotros, Él recibe. No somos dignos de adorarle, no somos en verdad, pero nos ha dado esa gracia para poder adorarle. Y es un gran privilegio, quiero decirle, poder servirle a estas edades y poder estar ahí en esa intimidad de espíritu con Él y saber que Él nos responde. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desamparar, Él permanece fiel. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Usted tal vez falle y trompiece y caiga y aún se salga del camino, pero Él nunca te va a dejar. Él va a ir a buscarte esa oveja perdida, Él deja las 99 y busca la oveja esa perdida. Y tenemos esa esperanza, porque a veces nos endurecemos o nos apartamos o dejamos de escuchar su voz y dejamos de venir ante su presencia y nos desviamos del camino. Sí, y qué triste es eso, saber que Él va y nos busca porque nos anhela, nos ama y Él ha hecho todo por nosotros. Estamos todavía, amén, gracias hermano. Estamos en este mensaje, esta serie de un ejemplo precioso de la consistencia y quiero seguir tocando el tema de Filipenses 1:27 y ahora vamos a entrar al 28, un poquito más adelante, pero estamos hablando de la división y la contienda dentro del pueblo de Dios y lo que el apóstol Pablo estaba tocando el tema de la división y qué tan peligroso es, tan dañino que es la división y la contienda entre hermanos. Y sabemos que donde el pueblo está unido junto, como dice la escritura allá en Salmo 133, dice que habla de Dios, donde está el pueblo unido en armonía, ahí Dios visita, ahí Dios viene. Amén. Cuando estamos obrando juntos con la misma meta, con el mismo sentir, ahí Dios dice, envía, ¿qué? Bendición y vida eterna. Amén. Yes. Away? A little bit. Not a lot, just a little bit. Gloria a Dios, gracias. Ahora, vamos ahí a Filipenses capítulo 1:27. Está hablando de tener cuidado, de mantenerse unidos, unánimes en la fe. Es Filipenses, vamos a ver. Filipenses capítulo 1:27, la segunda parte de ese versículo. Hemos estado un buen tiempo aquí y todavía nos falta un poco largo camino porque vamos a llegar al versículo 29, que es la clave todo esto lo ha hecho para poner un fundamento de lo que realmente a Dios nos quiere llevar a comprender y entender de lo que es. Por causa de Cristo, usted y yo posiblemente tengamos que sufrir persecución y sufrir padecer, usa la palabra, la escritura, padecer por causa de Cristo. Pero cuando trabajamos unidos y estamos apoyándonos, compartiendo, comportándonos como es digno del Evangelio, entonces la carga se hace más liviana entre nosotros. Saber que mi hermano está a mi favor y la hermana está orando a mi favor y sé que el uno el otro y por el mismo Espíritu nos damos cuenta
la necesidad del hermano, la necesidad de la hermana. El apóstol Pablo, aunque no estaba ahí con los filipenses, él discernía por el Espíritu la necesidad de la iglesia, el problema de la iglesia, la situación que estaba sucediendo con ellos. Y dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 27, ya leímos la primera parte, pero vamos a tocarle de nuevo. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y eso es lo que Pablo buscaba, porque había algo que estaba sucediendo en la iglesia, y Pablo, podemos decir, tenía experiencia en lo personal del daño que causa la división y la contienda. Y mientras estaba meditando en esa parte, que él está hablando a la iglesia, él está hablando de cómo deben de compartirse, trabajar y obrar como cristianos, me puse a pensar qué experiencias tenía el apóstol Pablo para conocer el daño que hace la división, el daño que hace la contienda. Y el Señor me llevó a recordar que antes que fuera Pablo era Saulo, el fariseo. Y y dice la palabra que era fariseo de fariseos. Era alguien muy celoso por las cosas del Señor, aunque muy equivocado en su entendimiento. Y mientras estaba como fariseo, él fue un instrumento del enemigo para causar división y contienda en medio del pueblo. Aún él levantó los fariseos y los escribas y los sacerdotes en contra de Esteban. ¿Alguien se acuerda de Esteban? El que lo llevaron a la muerte. La raíz de ese problema de la discusión y la contienda y la división entre Esteban y lo que él estaba haciendo al favor del Señor, dándole el mensaje al pueblo de Israel, Saúl estaba al otro lado contendiendo con él. Dice la palabra que los hombres se quitaron sus sacos y sus mantos y fueron y lo pusieron a los pies de Saulo. Que él representaba el problema o el obstáculo para que el evangelio no desarrollara. Él fue el que llevó a Esteban a la muerte. Y con todo eso, imagínense esa conciencia, ese entendimiento de lo que él había hecho contra la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Él mismo se iba levantado para dividir, para contender, para pelear y combatir con ellos que estaban predicando la verdad. Y ahora Pablo está en este lado. Ahora está al favor de este evangelio. Imagínense saber que mató a esta persona, envió hombres, manipuló hombres con sus deseos, en su justicia, en su poder, en su, podemos llamarle tantas cosas. Manipuló todo ese grupo de gente para ir a llevar a Esteban a la muerte. Y ahora él tiene que representar ese evangelio de la cual él estaba en contra. Imagínense, qué difícil es eso. Saber que ahora a él lo van a perseguir, a él lo van a atacar, van a combatir contra él. Entonces él tiene que ser ese ejemplo y por decir, como dice el mexicano, aguantarse, padecer por causa de Cristo. Dar ese ejemplo de unidad, dar ese ejemplo de fidelidad al evangelio, aún sabiendo, porque ya habíamos leído anteriormente que había unos que estaban contra él, predicaban el evangelio, pero para contender, para causarle problemas al apóstol Pablo. Había otros que predicaban por amor. Y hermano, yo espero que usted y cada uno de nosotros prediquemos el evangelio por amor a las almas. Hello. No para contender con el hermano, no para contender con aquel que predica otro evangelio. No estamos para contender y debatir
Y no, nada de eso. Estamos por amor a Cristo, predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo nos deja el ejemplo. Y dice también ahí que estamos a la defensa del Evangelio. Representamos el Evangelio. Entonces él tenía que rápidamente tocar ese tema de división, de contienda entre ellos. Y había una raíz atrás de eso. Y eso es lo que voy a tocar esta mañana. Pero tenía que tener mucho cuidado Pablo en cómo se dirige. ¿Algún día usted ha hablado con alguien y tiene que usar como tact? They call it tact en inglés. Tiene que ser sabio en cómo se va a hablar, cómo se va a presentar a esa persona. Porque si le doy muy duro, se me va a poner en contra. Y padres, no, algún día usted ha hablado con su hijo y tiene que ser medio sabio porque ya anda medio rebelde el hijo. ¿Y cómo le hablo? Sin que se me ponga todo molesto. Maybe we've done it ourselves. Tal vez usted lo ha hecho mismo. Alguien le quiere hablar y usted se endurece, se cierra. Hello. I think this happened to all of us. Ha sucedido con cada uno de nosotros, aún ya grandes de edad. A veces nos sucede porque tocan áreas donde no queremos que nadie nos toque. Pero se tiene que tocar el tema. Se tiene que tocar que hay división, que hay contienda, que hay tal vez falta de perdón en nuestras vidas. Y Pablo tiene que buscar una manera de tocarles sin que se cierren, se endurezcan, sino que por el Espíritu de Dios reciban la palabra y sean edificados y crezcan y se desarrollan como Él mismo fue el ejemplo de Dios para la iglesia de cómo desarrollarse, cómo madurar. ¿No es cierto, hermanos, que usted y yo muchas veces cuando estamos hablando del Evangelio y de las cosas del Señor, hablamos de experiencia o lo que hemos vivido de experiencia? Es difícil hablarle a alguien de las cosas de Dios y cómo Dios obra en los que yo no sé nada. Es difícil, no sé nada de eso. Pero en las cosas que yo sé, yo le puedo hablar a una persona. Yo sé que Dios sana. Yo sé que Dios perdona. Yo sé que Dios restaura y puedo dar un testimonio y puedo compartir de lo que Dios hizo en mi vida y sé que también lo puede hacer en tu vida. Pero cuando le hablas a una persona, a veces tienes que tener cuidado, ser sabio de ¿me va a recibir o no me va a recibir? ¿Por qué? Porque Dios está hablando a través de esa persona, ese mensajero, el apóstol Pablo. Él no quería que se perdieran las almas o que se desviaran del camino, sino que fueran edificados y llegar a la madurez. Y ese es mi deseo como pastor, de ustedes también. ¿Sí? Pero se tienen que tomar esos temas, esos problemas que había dentro de la iglesia. Ahora, vemos en un momento que Pablo manda, escuche esto, manda sin tener que mandar. Sí, en esa experiencia, en esa sabiduría que él tenía, sabía cómo dirigirse a la iglesia y vaya que enviaba cartas o epístolas a diferentes iglesias y sabía cómo, tenía que saber cómo tocarle a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses. Tenía que saber cómo hablarle a cada uno de ellos, particularmente. No le puedo hablar a una persona igual a la otra persona, porque es muy diferente esta persona, es muy diferente a aquella persona. Tengo que hablarle según esa persona. Y así le hablaba a las iglesias, y en este caso a filipenses. Pero he needed to get his point across. Tenía que llegar a la meta que me entiendan lo que le estoy diciendo, sin provocarlos. Sin que se endurecieran el corazón. Sin que dijeran, no, yo no quiero escuchar a Pablo ya. No, tenía que saber con gracia cómo hablarles. Él exhorta aquí la iglesia gentilmente a que se acoplen
en ser dignos del evangelio de Cristo. Los deja a ellos a que escojan cómo quieren vivir. En cierto punto, y todos luchamos con eso. ¿Le digo o no le digo? ¿Le hablo o no le hablo? Pero tienes que usar gracia. Porque en un momento pasado Pablo había provocado gente a que mataran. Ahora Pablo quiere provocar a gente a que sirvan a Cristo, a que sigan a Cristo, pero no bajo su poder o su mando, sino por el Espíritu de Dios. Yo tengo que desear que el Espíritu de Dios obre en la vida de esa persona, que no sea yo el que lo hago, sino el Espíritu de Dios en su vida. Amén. Tengo que saber cómo tratar a esa persona. Y Pablo estaba haciendo lo mismo con esta iglesia. Los deja a ellos que escojan cómo quieren vivir, señalando que hay áreas donde pueden, escuche esto, donde pueden y no deben mejorar sin mandarlos que lo hagan. No estaba mandando a la gente que lo hicieran. Les decía, oye, tú puedes cambiar aquí si quieres. Hello. Ve cómo la sabiduría del Señor en el apóstol Pablo. A veces queremos mandar a la gente que cambien. Hello. You gotta do this, you gotta do this, you gotta do this. Tienes que hacer esto, esto, esto. Y a veces no es así. Hay que dejar que el Espíritu Santo trate con esa persona, trate con esa persona. Yo solamente le voy a señalar lo que puede hacer. Lo que Dios puede hacer en tu vida, en mi vida. Si le damos permiso, si obedecemos lo que Él nos está enseñando, Dios puede hacer esto en tu vida. Estamos muy impuestos a mandar. Hello. ¿Cierto o no? You gotta do this, you gotta do this. Y aún papás y mamás lo hacen. Pero no buscan la gracia de Dios. ¿Cómo lo hago a que quiera hacerlo en lugar que tenga que hacerlo? ¿Sí es cierto o no? Y Pablo está usando esa sabiduría. Porque hay una raíz ahí de un problema en la vida de los filipenses. Y lo está tocando sabiamente. Él desea mejor oír lo que están haciendo en lugar de mandar que lo hagan. ¿Ve la diferencia? Él quiere oír. Hey, you're responding on your own to the Holy Spirit. Estás respondiendo tú mismo en obediencia al Espíritu Santo. Yo nomás te estoy señalando el camino. Yo nomás te estoy enseñando lo que puedes hacer. ¿Ve qué diferencia? Tú puedes hacer esto. Tú puedes hacer esto. Tú puedes hacer esto. O que yo te dijera, tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto. ¿Qué pasa con el ser humano cuando le dicen así? Se endurece. No me digas lo que tengo que hacer. Entonces Pablo busca la sabiduría, cómo hablarles. Tú puedes. Si quieres llegar a esto, si quieres disfrutar la vida abundante en Cristo, tú puedes hacer esto. No es imposible. ¿Por qué le digo? Porque Pablo dice, mira de donde Dios me sacó a mí, lo que yo fui, y mira lo que soy ahora. Si Dios pudo hacer eso conmigo, ¿lo puede hacer contigo? ¿Sí me entienden? Muchos de nosotros ni puedo decir, tal vez algunos sí, pero la mayoría nunca llegaron a donde yo llegué. Y Dios me sacó de ahí y me tiene aquí ahora. Y Dios lo puede hacer lo mismo en tu vida, si tú quieres. Hello. Si busca como la gracia para dirigirse a la iglesia, porque ellos mismos, no nos damos cuenta que a veces las personas mismas no ven el problema que está en sus vidas. Hello. Se necesita alguien de madurez, se necesita alguien como el apóstol Pablo para que señale sin que se cierre, se trinque, como dice el mexicano, sino que se pueda abrir y decir, yes, reconozco que tengo ese problema en mi vida y quiero ser libre de eso. Ya no quiero eso en mi vida. No quiero estar contendiendo, no quiero estar causando división. No quiero, me afecta mi matrimonio, me afecta mis amistades, me afectan todas las áreas. ¿Cierto o no?
Ya no quiero eso. Pablo busca una manera gentil, una manera con gracia, a que puedan dejar de estar contendiendo y causando división. Ya habíamos visto que había división en la iglesia. Había contienda. Todos querían ser chiefs y nadie quería ser, ¿qué dicen? Indians, exactly right. Todos querían mandar y nadie quería sujetarse. Y eso sucede en nosotros. A veces nosotros, al tratar con hermanos y hermanas en la iglesia o otros afuera, debemos aprender que aunque tenemos la autoridad de hablar mandando que se haga algo, a veces ayuda más a otros mostrar gentileza en nuestro trato con ellos. We're quick to tell people what to do. Somos rápidos para decirle a la gente lo que tienen que hacer. En lugar de decir, mira, tú puedes hacer esto. Dios te va a ayudar. Te va a bendecir. ¿Sí? Porque Pablo ya sabía lo grave que es tratar de manipular gente en nuestras fuerzas para causar daño. Estaba sucediendo lo mismo en la iglesia en Filipenses. Estaba sucediendo lo mismo. Y él estaba dándole golpes a ese espíritu de división. No a la gente. La gente no necesita más golpes. Lo que necesitamos combatir es contra ese espíritu de división y contienda dentro de la iglesia. Hello. ¿Para qué? Para que podamos obrar juntos, unánimes en la fe. Amén. ¿Qué veía el apóstol como problema en la iglesia de Filipenses? Entonces, ¿qué es la raíz de la división y la contienda y querer lucir uno más que el otro? Pablo en un momento se lucía como fariseo. ¿Sí lo dice? Hasta pone un fundamento para comenzar a tocar el tema gentilmente, suavemente. Ya llega al capítulo 3 de Filipenses y ya dice, mira, esto fui yo. Tal vez entendió que no estaban captando lo que les estaba diciendo en el capítulo 1 y llega al capítulo 3 y dice, mira, esto fui yo. Si ustedes se creen que son algo, yo más, dice el apóstol Pablo. Yo fui esto, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín y celoso por la ley. Hice todo esto. Pero dice, todo lo cuento como basura. Ya eso ya no importa. Lo que me importa a mí es conocer a Cristo. Esa era la única meta. Entonces, Pablo deseaba que la iglesia en Filipenses conociera más de Cristo. Esa era su única meta. Sí. Y esa debe ser nuestra meta también. Que usted aprenda a depender y conocer a Cristo. Si estoy o no estoy. Si está el hermano, si está el líder, si está el anciano o no está, usted va a seguir caminando con Cristo. Amén. Algún día no vamos a estar, como le dije la semana pasada. Y usted tiene que seguir caminando con Cristo. Si la esposa ya no está, o el esposo ya no está, o la mamá o el papá ya no está, usted tiene que seguir caminando con Cristo. Hello. Ese es el propósito de la enseñanza, de la instrucción. Pero ¿qué era la raíz de esta iglesia de Filipenses? La raíz del problema en sus vidas era con la autoridad. ¿Cuántos tenemos problemas con la autoridad? Que no nos digan lo que tenemos que hacer. Pablo en un momento tenía problemas con que le dijeran lo que él tenía que hacer. Sí, mandó a matar un joven por esa razón. Él no quería que le estuvieran diciendo que se tenía que arrepentir, que tenía que seguir a Cristo. Él no quería. Él persiguió la iglesia porque no quería sujetarse a la autoridad. ¿Tenía Esteban autoridad en Cristo? ¿Tenían los apóstoles autoridad en Cristo? Seguro que sí. Y Pablo dijo, yo soy fariseo, ¿para qué me voy a sujetar a un pescador que anda vestido como vagabundo? Yo soy fariseo de fariseo. Pero el problema era, no se quería someter a la autoridad. ¿Cuántos batallamos con eso?
Unos los manifestamos agresivamente, otros nos berrinchamos como un burrito, los amachamos, right? En sus acciones te das cuenta si una persona está batallando con la autoridad, que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Pero es necesario para un cristiano saber lo que tiene que hacer, hermano. Yes, you need to know. Tú necesitas saber de alguien que ya tiene más ejemplo o más maduro y está enseñando un ejemplo porque tenía el llamado de parte del Señor para instruir a la iglesia en justicia, en cómo caminar sabiamente. Yo he visto personas, tanto jóvenes como ya grandes de edad, que no quieren que les digan lo que tienen que hacer. ¿Causan división? ¿Les gusta contender? ¿Qué es la raíz? No les gusta la autoridad. Ese era el problema con los filipenses. Pablo, en la gracia de Dios, cambia su manera de tratar esta raíz que causaba división y contienda. Él hace, y vamos a ver ahí, un llamado general a todos los líderes, diáconos, pastores, congregantes, todos los miembros de la iglesia, no solamente los miembros, sino los pastores también, los líderes también, los ancianos también, los sugieres y los diáconos, todos tienen que aprender a trabajar juntos. Amén. Y vaya que otra vez Pablo tenía first hand knowledge, first hand experience. Él tenía experiencia en lo personal de que es ser una persona que no le gusta someterse a la autoridad. ¿Sí o no? Right? Él sabía porque él fue esa persona. Entonces estoy seguro que él mismo se dio a él golpes para aprender cómo someterse a la autoridad que estaban los apóstoles, en lo que estaba en los siervos del Señor. ¿Qué sucedió cuando vino el Señor Jesús y lo tumbó el caballo? ¿Qué fue la primera palabra de su boca? ¿Alguien se acuerda? Señor, ¿qué quieres de mí? Inmediato reconoció, wow, Cristo es la autoridad. ¿Dónde estaba yo? Wow, qué mal estaba. Yo peleándome contra la iglesia y la autoridad de la iglesia es Cristo Jesús. ¿Y qué le dice? ¿Es duro dar de golpes contra la qué? Algo le dice, ¿es duro que le des golpes a algo que te va a dañar, Pablo? ¿Para qué sigues? E inmediato Pablo aprendió a someterse a la autoridad. Y ese es uno de los problemas de la iglesia aquí en Filipenses. Dios le llama a todos aquí, dice, versículo 27 otra vez, que estés firmes en un mismo ¿qué? ¿Qué dice? Versículo 27, ¿en un mismo qué? Same spirit. Ahora, todos obrando juntos conforme el espíritu que estaba en medio de ellos. Las palabras, un mismo espíritu, puede significar bajo el espíritu de Dios, pero usted se da cuenta, ¿está en mayúscula o minúscula? ¿Qué significa eso? Que no está hablando del Espíritu Santo. Si está hablando del espíritu que todos deben de tener juntos, unánimes. Like spirit. No pueden dar dos juntos si no están de acuerdo, dice la palabra. Like spirit, el mismo espíritu, el mismo sentir, cada uno, con la meta de servir a Cristo, de adorar a Cristo, de exaltar a Cristo, amén. Es el mismo sentir. Pero cuando hay problemas con la autoridad, imagine, unos se van a querer someter y otros no se quieren someter. Y estoy seguro que es problema en cualquier congregación. Hay gente que vienen, pero nomás vienen porque ellos nomás, yo voy cuando yo quiera. Yo sirvo cuando yo quiera. ¿Sí? Nadie me va a decir dónde debo trabajar o qué debo de hacer. Están todavía bien en su fortaleza. Y no pueden servir. Son inútiles en la obra porque no saben
dejarse formar a ser un discípulo. Hello. Escuche esto. This is wisdom from the Lord. Esta es sabiduría del Señor para su vida. Si usted en verdad quiere ser un discípulo, usted tiene que aprender a someterse a la autoridad establecida por Dios, no el hombre. Cuando usted va al trabajo, ¿tiene alguien de autoridad en el trabajo? ¿Tiene un patrón? ¿Y le hace los mandados? ¿O lo corren? ¿Por qué? Porque así Dios nos madura, así Dios nos capacita, así Dios nos va formando. ¿Qué sucede? Y no estoy diciendo que está mal, pero ¿qué sucede? A ver si dice la gente, es que no quiero que me estén mandando. Yo voy y me hago mi propio negocio. Pero aún ahí va a tener que aprender a someterse a la autoridad. ¿Por qué las cárceles están llenas? Porque hay gente que no se quieren someter a la autoridad y las reglas de la autoridad. Hermanos, Dios habita, dice la palabra que Dios es orden, no confusión. Tiene que venir orden a nuestras vidas para que usted pueda vivir una vida de abundancia y llegar a la tierra prometida. Es necesario que usted aprenda a caminar en una orden. El pueblo de Israel, cuando caminó por el desierto, ¿comenzaron en orden? ¿O era desorden? Era desorden. ¿Por qué cree que se tardaron 40 años? Porque salieron en desorden de Egipto. Y Dios tuvo que llevarlos paso a paso. Cada etapa, cada movimiento, cada peregrinaje era para enseñarles algo. Cada hecho en su vida, cada situación en su vida es para enseñarle algo, de someterse a la autoridad suprema. Hello. Amén o no amén. Hermano, usted no va a necesitar que someterse al Señor. Hermano, usted va a tener que someterse al Señor. Es necesario para que usted pueda llegar a la tierra prometida, a la salvación. Dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios 6, 17 dice a la iglesia en Corintios estas palabras, 6, 17, mire lo que dice. Hablando de esa palabra espíritu, no en mayúscula, sino en minúscula. Está dando a entender algo allí. ¿Ok? ¿Cómo debemos de caminar juntos? Dice, ¿qué dice? Pero el que se une al Señor, un espíritu es ¿qué? Sí, no es mayúscula, es minúscula. You are one spirit with the Lord. Si yo me uno con mi hermano y mi hermana para servir a mi Señor, ¿somos un espíritu? ¿Sí entienden? Si yo me uno, porque ahí está hablando del que se una a una ramera, es fornicario. Si usted va y lee, dice aquí, 18, huid de la ¿qué? Está hablando. Si usted se une a una ramera, usted es del mismo espíritu. Pero si yo me uno a Cristo y me uno a la iglesia, a los hermanos, somos el mismo espíritu. Entonces, ¿por qué hay contiendas? ¿Por qué hay divisiones? That's a good question. Porque no estamos del mismo espíritu. La división es un espíritu, es un demonio, es un espíritu de las tinieblas. La contienda, el pleito, el enojo, aunque es correcto enojarse por las cosas correctas, pero no es, el que se enoja pierde, dice. A veces nos enojamos y perdemos la cabeza. Eso no es de Dios, eso no es orden. Es tan importante entender de qué espíritu estamos al favor de la iglesia, al favor de mi hermano. Jesús dice aquí, pero el que se une al Señor, versículo 17, un espíritu es ¿con quién? No puede haber dos espíritus. Si yo me uno a Cristo, soy un espíritu con Él. Su espíritu en mi vida. ¿Sí me entiende? Eso es lo que Pablo buscaba.
Porque había contiendas, había divisiones, había esa falta de someterse a la autoridad. Ahora, la importancia aquí es enfocarse en qué espíritu los une y los mantiene unidos para llevar a cabo a su voluntad. Hay un espíritu que nos une y hay un espíritu que nos divide. ¿Entendemos? Aún eso sucede en los matrimonios, ¿no? Hay un espíritu que nos une y puede haber un espíritu que los divide. ¿Cierto o no? Y no es la voluntad del Señor que haya división o divorcio, sino que se unen, se mantengan unidos. El Espíritu dirige a los diferentes grupos de gente en la iglesia para unirse a llevar a cabo el propósito de Dios. Hay diferentes grupos de gente aquí. ¿Por qué aquellos nunca se sientan acá? ¿Por qué acá nunca se sientan acá? Hello. Sin querer, queriendo, forman un grupo. Hello. It's just the way we are. Así somos. Algunos se mantienen apartados, son nomás ellos. Es their own group. ¿Cierto o no? ¿Cómo Dios da sabiduría? Nos conoce mejor que nosotros mismos. Hello. Pero el Espíritu de Dios o el Espíritu que está en medio de nosotros nos une con un propósito solitario. Para servir a Cristo, para llevar adelante la obra de Dios aquí en la tierra, aquí en Templo Tierra Santa, aquí en la comunidad, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, para llevar a cabo esa obra que Él quiere cuando me mantengo unidos. Hello. Sí, hermanos, si el Señor no estuviera en medio de nosotros, ¿pudiéramos estar de acuerdo? Yo me acuerdo y lo digo, I just throw it out there, okay, pero yo me acuerdo que estaba unido con personas que les gustaban la droga y que les gustaba el alcohol y que les gustaba hacer cosas que no debían. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué estoy haciendo yo con ellos? Sin darme cuenta yo que estábamos unidos por lo que nos gustaba. La droga, el alcohol, las mujeres, sí. Andar haciendo cosas que no debía. Y yo me preguntaba, ¿por qué ando yo con estas personas? Pues ya éramos del mismo espíritu. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Lo mismo hoy. El Espíritu de Dios. Si no fuera por el Espíritu de Dios, usted y yo no estuviéramos aquí, hermanos. No estuviéramos de acuerdo. Y a veces por eso suceden las divisiones, los pleitos, las contiendas. Aún en su matrimonio lo puedo decir, porque hay contiendas, pleitos. Por esa razón, porque no estamos del mismo espíritu. No, yo quiero ir a Cadereyta, o yo quiero ir a Linares. No, pues yo quiero ir a Dallas. ¿Cierto o no, wifey? Sucede. Pero tenemos que encontrar algo que nos una, que nos mantiene juntos. Si por causa que yo quiero ir a Dallas y ella quiere ir a Terán o cualquier cosa, nos vamos a dividir, ¿no? Mejor nos ponemos de acuerdo y vamos juntos a la playa. ¿Sí? Usted puede. Tú puedes. Tú puedes mantener la unidad. Tú puedes mantener la paz. Que quieras es otra cosa. Por eso Pablo les hablaba de esta forma, que si voy o no estoy, quiero que ustedes estén así, de esta forma. Se necesita gracia para esto. ¿Sí? Puede estar un matrimonio y están combatiendo y hay división y ellos mismos no ven el problema. Usted se da cuenta que cuando hay un problema no ven la respuesta, la situación. No ven que ahí está la respuesta. ¿Perdona? Perdónalo. Perdónala. ¿Sí? O pídele perdón. Eso trae de nuevo la unión. Tanto con Dios, tanto con mi hermano o mi hermana. El Espíritu que nos une junta a los diferentes grupos de gente para que se lleven a cabo el propósito de Dios aquí en la tierra.
¿sí? Y nos damos cuenta a través de los apóstoles cómo caminaban. Todos se unieron a Cristo, al Espíritu de Cristo. Y eso es más importante, escuche esto, es más importante que las ideas y deseos superficiales que solo causan división entre el pueblo de Dios. ¿Por qué hay problemas en la iglesia a veces? Oh, yo quiero hacer esto. No, el pastor no sabe lo que está haciendo. Debemos de hacer esto. Y todos tienen ideas. Hello. Pero el que manda aquí es Cristo. No son mis ideas, no son sus ideas. Es lo que el Espíritu que nos gobierna, que nos une, nos está dirigiendo. Imagínense si todo el pueblo de Israel se pudieran haber unido para seguir la nube por día y el fuego, la columna por noche. Si se fueran unidos, fueran llegado en 10 días a la tierra prometida. Unidos. Pero divididos, 40 años. Imagínense esperar 40 años para que venga Cristo. Pero a veces, no, el hermano lo tiene que hacer, yo no lo voy a hacer. Ella tiene que arrepentirse, ella tiene que pedir perdón. Yo no le voy a pedir perdón. No, está muy mal, está muy equivocado. El Espíritu es el que nos une para hacer lo correcto a su debido tiempo. Amén. ¿Seguimos o le paramos ahí? ¿Seguimos? Tenemos 15 minutos. Voy a entrar a otro tema. Ya tocamos esa de la división. ¿Sabemos qué es el problema con la división y la contienda y el pleito en la iglesia? ¿Por qué sucede? ¿Qué es la raíz de ese problema? Falta de someterse a la autoridad. Acuérdese de eso. Es muy importante. Una persona que no se somete, una persona que causa conflictos o división, es una persona que no quiere escuchar o entrar en razón. Tiene sus propias ideas. Y tengo que tocar eso porque había en la iglesia personas que estaban causando problemas. Y llega un momento donde el apóstol Pablo tiene que decir, ¿sabes qué? Van a tener que salir. Quiero que reconozcan que hay personas que dijo el Señor Jesús, y lo vamos a tocar, vienen vestidos de ovejas, pero ¿son qué? Son lobos. Y ahí llega el momento donde tú te tienes que separar. Como iglesia se tiene que separar de esa persona porque viene causando división. Y vamos a tocar ese tema porque en medio de la iglesia, en Filipenses, había personas que estaban combatiendo, peleando. Vamos a otra vez ahí, Filipenses capítulo 1, versículo, vamos a ver, me parece que es el... Vamos a ver. Es el versículo 15. Filipenses 1:15. Y estaban todos esos en la iglesia, en Filipenses, pero Pablo identifica por decir, los buenos y los no muy buenos, ¿sí? Para que la iglesia entendiera esto. Y no estoy diciendo, hermanos, que está sucediendo esto aquí, pero puede estar sucediendo en su casa, en su familia, en su hogar, en el trabajo. And you need to know how to deal with this. Tú tienes que saber cómo tratar este asunto para que no se haga más grande de lo que realmente es. Dice Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia y nomás para picar. ¿Algún día usted ha querido tener una conversación con los testigos de Jehová? Y que quieren combatir. Ellos les gusta combatir, ¿sí? Tienen mucho conocimiento de la palabra, pero todo el libro de ellos está pervertido. Le digo la verdad. No es el evangelio de Cristo, es otra palabra, es otra doctrina, es otro evangelio. ¿Sí? Y no quieren entrar en razón, entender que están engañados. Esa es la realidad. Gálatas capítulo 1 lo dice ahí.
Y es importante entender que va a haber personas aún dentro de la iglesia que les gusta contender, les gusta por envidia. ¿Envidia a quién? Al apóstol Pablo. Porque él era apóstol, porque Dios lo había llamado y querían codiarse con el apóstol Pablo y contender con él. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros ¿de qué? Hermano, que usted sea de buena voluntad. Que usted lo haga por amor a Cristo, por amor a los hermanos. Que cuando le habla a alguien, le habla con amor para edificarlo, para que salga de esa situación, de ese problema, de esa ceguedad que tiene. Amén. Que no pelee con el hermano por envidia o contienda. 16. Los unos anuncian a Cristo, ¿por qué? Ya lo dijo 2 veces. ¿Qué es la palabra clave aquí? Contienda y contención. Imagínense predicar a Cristo, anunciar a Cristo para pelear. ¿Eso es comportarse digno del evangelio? ¿En un momento Cristo peleaba con los fariseos? No. Él, te estoy dando la palabra, si la recibes, gloria a Dios, si no la recibes, gloria a Dios, Cristo se está predicando. Cuando entendemos y sabemos que el Espíritu Santo está obrando en la vida de cada persona, Señor, haz tu obra en su vida. La palabra se da en amor, en verdad. Dios se va a encargar de esa palabra. Amén. No tenemos que contender o pelear o discutir. Eso no honra al Señor. Dice el apóstol Pablo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir, ¿qué? Aflicción a mis prisiones. Querían hacerle la vida más pesada, hacerle más carga al apóstol Pablo. ¿Y qué decía Pablo? 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto por la defensa del evangelio. ¿Qué pues? 18. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto, diga conmigo, en esto me gozo. Y me gozaré aún. Si lo hacen por mal o lo hacen por bien, Dios se encarga. Cristo es predicado. Amén. Y yo sé que hay personas así. Aún en la iglesia, hermanos, tenemos que aprender a cómo tratar con la gente, sabiamente. Yo me acuerdo que decían, algunos predicadores tenían la Biblia y como que le daban golpes a la gente con la Biblia. We do it sometimes. A veces lo hacemos. ¿Cierto o no? Y algunos hemos sufrido por causa de eso. Nos han dado golpes con la Biblia y en lugar de edificarnos y alimentarnos y fortalecernos, nos apachurran. Añaden aflicción a lo que ya está sufriendo esa persona. Ya está en una prisión, ya está batallando y le sigo dando golpes con la Biblia. Hello, ¿sí me están entendiendo lo que estoy diciendo? En lugar de usar la palabra con amor para edificar. Que Dios lo ama, que Dios tiene un propósito para su vida, que Él sí puede, con la gracia del Señor, la ayuda del Espíritu Santo, puede salir de ese problema y de este problema y de este problema y madurar en la fe del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Sí se puede. Pero a veces no vemos las cosas como el apóstol Pablo. Aquí nos vamos a quedar. Hasta la siguiente semana vamos a seguir tocando el versículo, es el 28. ¿Qué hacemos? ¿Cómo debemos de tratar con la gente que pelea contra nosotros? Combaten con nosotros. ¿Cómo debemos de responder? Porque estoy seguro que muchos de nosotros combatimos, ¿no?, con personas en nuestra vida que están en contra, que no están de acuerdo. Amén. Que queremos ver su bien, que ellos puedan
vivir una vida abundante en Cristo y no quieren. Luchan, batallan. We all have them. Todos lo tenemos, esas personas. Si no los tiene ahorita, sus hijos los va a tener después, al rato. ¿Sí? Es tan importante para nosotros aprender cómo tratar este asunto. Y la semana próxima vamos a tocar combatiendo unánimes, la clave para vivir en victoria juntos. Amén. Póngase de pie esta mañana. Sí, vamos a terminar este mensaje hoy. Que Dios nos sigue animando y hablando y con gracia, con mucho amor. Que Él tiene una vida tan bendecida, tan prosperada para cada uno de nosotros. Si solamente nos prestáramos y nos sometiéramos a su autoridad. Porque Él manda. Al final, hermanos, Él manda. Él puede hacer con nosotros lo que Él quiere. And we don't have no tenemos nada que decir. Y ahí es donde uno aprende a someterse a la autoridad suprema y dejar que Él gobierne, que Él mande, que Él dirige, que Él proponga, que Él nos lleve adelante, porque vaya que a veces no sabemos cómo sacar nuestra vida adelante. Esta mañana quería tomar tiempo para orar por los que tienen necesidad. Me estaba platicando alguien que necesitaba oración y quiero pedir, si usted tiene una necesidad, yo quiero que pase esta mañana. Yo quiero que pase y vamos a orar por usted. Vamos a ungirla con aceite, hermano, hermana, y dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer en su vida. Voy a pedirle a mi esposa que pase, por favor. La hermana Olga, hermano Martín, hermano Gabriel, hermana Maricelda, pastor Gabriel. Cualquier sea su necesidad, Dios la conoce. Solamente abra su corazón